¿Cómo están ustedes? En esta entrevista a fondo quiero traer por primera vez a uno de los candidatos a gobernador regional. Él tiene una trayectoria, pero no política, tiene una trayectoria académica. Él durante toda su vida se ha desempeñado en el ámbito académico y deja el cargo de rector de la Universidad de Valparaíso recientemente y es candidato por la ex concertación, por lo que se llama unidad constituyente, a gobernador regional. Para mí es un gusto llevar a sus casas esta entrevista con Donaldo Valle. Donaldo, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la presentación, desde luego, y por esta oportunidad de Quinta Visión. La verdad que cuando uno mira, y yo habitualmente, permanentemente estoy conversando con gente que está en la política, todos están metidos en este baile por mucho tiempo, han bailado con el twist, el rock and roll, el foxtrot, algunos vienen de los ritmos paleolíticos de los candidatos a la constituyente, pero bailando de antes y vuelven ahora. Como Carlos Minami o Jorge Narancía, con el debido respeto que ellos no se enojen. Pero usted es nuevo, usted es casi como que viene a una fiesta de 15 años, pero es en el ballroom de la Casa Blanca antigua para el cambio de mando, digamos. ¿Qué le dio por meterse a la política después de todo un tiempo universitario? Bueno, siempre he tenido un interés por lo que acontece en el país desde el punto de vista de su desarrollo político, ¿eh? Y creo que hay momentos en que los ciudadanos, independientemente de lo que hagamos y desde luego también de lo que pensemos, ¿no? Necesitamos o sentimos, ¿no? la necesidad de participar, de sumar brazos a una tarea que tiene también mucho de ingratitud, ¿eh? No es fácil, creo yo, tener responsabilidades públicas si eso no va acompañado de una ciudadanía activa y de una participación que está en manos finalmente de las personas. Y si dejamos que la política quede no más que en el coto vedado, ¿no?, de quienes se dedican a ella habitualmente, yo tengo la idea de que corremos cierto riesgo. Yo reivindico mi condición de independiente, ¿no? Y obviamente, en un sector de la política, que es con el que tengo también un domicilio intelectual o una afinidad intelectual, porque uno también, desde luego, es portador de unas creencias y tiene que tratar de mantenerse en general, creo yo, de modo coherente, digamos, con esos principios. Y yo tengo una pertenencia, desde luego, intelectual con las ideas de la centroizquierda. Me costaría mucho moverme en uno u otro sentido. Y además por la naturaleza del cargo. Ok, Donaldo, como estamos a distancia, estamos en Zoom, con la mano vamos a ir haciendo este pimponeo. Usted si uno saca la cuenta, hace 40 años atrás, 30 años atrás, usted era estudiante primero, está entrando al tema profesional, y mientras tanto, su hermano mayor ya era gobernador de Valparaíso, fue intendente subrogante. Luciano, amigo del pueblo, está contigo, lo molestaba, me acuerdo, en la gobernación o en el intendente subrogante. Y su hermana también estuvo en el tema de la política. Pero esto viene de su familia. Y yo quiero remontarme a su familia. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque sus ancestros son recuerdos como los que tenía Neruda, ¿no? Así es, así es. Y es bonito contarlo. Y yo quiero que usted lo cuente. Yo tengo desde luego un valioso, significativo recuerdo. Yo siempre vi a mi mamá y a mi papá discutir de política. Siempre con mi padre tuve conversaciones políticas. Recuerdo que hacíamos unos paseos allá en Montenegro, en la comuna de Tiltil, hacíamos unos paseos a caballo, cuando yo ya tenía unos 14 o 15 años, y entonces en la subida, te cuento esto, Rodrigo,
me hablaba en contra del comunismo, en contra de los ateos, y decía que todo eso, digamos, era muy malo para la sociedad. Pero luego cuando bajábamos, ¿no? Me decía, pero también decía la iglesia y los patrones han tenido su responsabilidad. Y me explicaba entonces cómo el abuso, a veces, digamos, incluso el atropello, ¿no? Que él veía en el campo, bueno, explicaba lo otro. Y quiero decir que para mí ese fue un mensaje de cierto equilibrio, en realidad, que me transmitió. Y, y claro, un interés por la vida pública que también la universidad pública me reforzó. ¿Ah? Una escuela de derecho es difícil que no lo haga. Pero yo quiero ir más a lo profundo. Su padre, al igual que el padre de Neruda, trabajaba en lo mismo. Y su madre. Y Sí. eso hay una cosa muy bella que usted la está omitiendo. Ah, no, 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 no. Mi madre era guardacruces de ferrocarriles. Qué Epa, bueno que tú me sí, pues, traes, digamos, a esta sí, otra dimensión de la sí, pregunta. sí, Mi madre fue 38 años guardacruces de ferrocarriles. Hoy día tal vez cueste explicarle a alguien, digamos, en qué consiste esa función. Hoy día explíquelo. hay unas barreras que se levantan y se bajan por un procedimiento mecánico o automático en realidad, incluso hay una señalética, ¿no? Que yo lo recuerdo cuando cruzo Portales, cuando voy a la caleta Portales, pero bueno, antes no era así. Mi madre fue guardacruce en Montenegro, fue guardacruce en La Cruz, y ahí crecí yo, buena parte, digamos, de mi infancia y mi adolescencia la pasé ahí, y fue guardacruce en Quillota también, ¿no? Y en la Suba total fue 38 años. Y ella siempre tuvo también esa mirada desde la condición obrera, porque ella era obrera de ferrocarriles. Mi padre tenía una visión distinta, más bien apegado a la tradición campesina, y se desempeñó también en oficios de mucho esfuerzo, ¿no? Mi padre fue comerciante ambulante. Cuando ya salimos de Montenegro, las actividades campesinas que él tenía, digamos, no las pudo continuar porque no había ninguna posibilidad en La Cruz, y allí se dedicó al comercio porque también era lo que podía hacer, y en consecuencia tenemos una experiencia también que a mí por lo menos me da una pertenencia social, biográfica, muy importante. Por eso también luego me he jugado por causas como la gratuidad, como fortalecer la educación pública, porque para mí la educación pública fue también el camino que yo tuve para, desde luego, mejorar, superar las condiciones que no habría tenido si me hubiese quedado viviendo tal vez en Montenegro, allá en la comuna de Tiltil. Sí, pero los hijos con ese esfuerzo de ese padre y esa madre y con una educación pública, llegaron a ser lo que han sido. O sea, esa educación pública le permitió a usted hoy día, usted fue rector de una de las más prestigiosas universidades y en esa escuela de Derecho que se estudió, que formó Victorio Pecio, usted estudió y es profesor o fue profesor de esa universidad. Su Soy hermano, todavía. claro, su hermano está en un instituto del Partido Socialista y ha sido político, pero él más que nada se dedicó a la política, pero son personas que es decir, demuestran de que el esfuerzo de ellos no fue en vano. Y hoy día el Así, candidato. así es, así es. Me habría encantado. Estos son confesiones, digamos. Uno tiende a ser austero con los sentimientos, porque los sentimientos son privados, pero a veces inundan la vida y momentos y circunstancias como esta. No pude, por ejemplo, vivir la emoción, ¿no? De que mi madre me hubiese visto como rector de la universidad. Reconozco que esa fue una falta de coincidencia que a mí me habría gustado tener, ¿no? Porque uno le debe mucho a sus padres, y yo desde luego creo que uno finalmente puede dar más pasos en la vida gracias a esa condición
de una madre que se levantaba todas las mañanas. Yo viajaba en tren desde La Cruz a la Escuela de Derecho. Me despertaba como 5 veces, porque yo tenía que tomar un tren a las 6:30 de la mañana, ¿no? Me despertaba, tenía el desayuno preparado, esa disciplina, ese amor, ese afecto. Siempre he dicho, el afecto de los padres puede superar incluso la precariedad material, porque esa dedicación para educar, para, desde luego, fortalecer normas, valores, hábitos, ese es un capital, esa es una riqueza enorme que tampoco se encuentra, creo yo, a diestra y siniestra. Uno tiene que agradecer finalmente lo que la vida le ha dado en ese sentido, porque ese es un capital. Mi papá decía, mire, ese capital usted no lo puede derrochar, usted no lo puede derrochar. Si usted tuviera a lo mejor una herencia, puede perder la cabeza en algún momento y desprenderse de eso. Pero la educación, decía, sus hábitos, ese capital, decía, usted no lo puede vender, va a estar siempre con usted. Me recuerdo, mira, en esta conversación me has traído, digamos, de verdad bellos y emocionantes recuerdos. Y yo le voy a traer uno más todavía. Yo era consejero regional en los años 90, cuando su hermano, siendo intendente subrogante, tuvo un accidente automovilístico y vivía en 7 Norte y estaba recuperándose allí, y yo, que era presidente de la Comisión de Inversiones, fui a verlo y a saludarlo, y le llevé una botella de whisky. Y me abrió un señor que yo no lo conocía, ni en la mí, y muy serio, que era su papá. Y su hermano había ido al kinesiólogo. Entonces entré y le dije, mire, yo soy fulano de tal, le traigo este regalito a su... Dijo, qué bueno, pero el hijo no está. Ahora y aprovechamos a conversar los dos. Y cuando llegó Luciano nos encontró una conversación. Él era una persona muy agradable. Su hermano decía que era un poco momio, decía su papá. No, yo creo que no, yo sobre esto tengo un juicio distinto con mi hermano. Al primer acto político que fui yo, Rodrigo, creo que fue a los 14 años, pero de la mano de mi padre en realidad. Y fui a escuchar a Radomiro Tomic en una proclamación que hizo en la plaza de Quillota, ¿no? Él tenía más bien una idea que yo calificaría hoy día de social cristiana, ¿no? Porque claro, era muy creyente, pero tenía también, a mi juicio, una ecuanimidad para ver cómo se avanzaba en más respeto, en más igualdad. De modo que yo lo de momio digo que no, porque yo recibí otra formación. Sí, claro, sí. es que su hermano es más de izquierda que usted, entonces tiende a quedarse con la imagen del CODE de los años 70 de la democracia cristiana con la derecha, digamos, no como ahora que está con usted. Puede ser, sí, sí. Vamos a este cuento ahora de la política, pasando saliendo de su cosa personal, que sin duda alguna es interesante que la gente lo conozca, porque uno, como decía un antiguo y muy prestigiado escritor, es una persona, es un hombre y su circunstancia. ¿Ya? Y eso le da el valor. Y ese es el valor. Usted, de Montenegro, de la Cruz, hoy día quiere ser el gobernador regional. ¿Por qué quiere ser gobernador regional ahora? ¿Y qué haría usted como gobernador regional? O sea, los consejeros regionales, ¿cuántos son? 28. Necesita 28. tener 15 para tener una cosa que no le pase como a Piñera, que tenga 10 a favor y 20 en contra. Y además, sin facultades, un cargo de que casi que le van a pasar la campana, digamos, la campanilla a usted, digamos, para dirigir las reuniones como el presidente del CORE. ¿Qué ve usted en este cargo y qué es lo que pretende usted en este cargo? Bueno, yo veo de que hay una oportunidad política para la descentralización en la medida en que se elige a una autoridad por sufragio universal directo, que tiene entonces una fuente de legitimación que la hace independiente del gobierno de turno, pero también independiente de otras autoridades políticas.
Yo creo que muchas veces los intendentes tienen que mirar la opinión del senador o de la senadora, luego, digamos, tienen que consultar al ministro y tienen pocas posibilidades, por ejemplo, ¿no?, de convocar a una gestión política más participativa, más transparente. Muchas veces los intendentes, y es hasta comprensible, ¿no?, tienen que guardar silencio o solidaridad y en algunos casos cierta complicidad con el gobierno de turno. Es decir, la ciudadanía sale perdiendo porque tiene a la autoridad política y administrativa dependiendo obviamente de otra voluntad política. En cambio acá, a mí me pareció, y desde luego a mí me convocó, digamos, el hecho de que se trate de una nueva autoridad que tiene otro carácter y que me impulsa también. Las democracias tienen que distribuir poder. Las democracias no pueden concentrarse en hacer lo contrario, digamos, ¿no?, en reunir el poder en pocas manos. Y aquí hay una oportunidad. Ay, pero para que la gente lo entienda, yo lo invito a ser el cocinero de esta, le doy la cocina, le doy el título de gran cocinero del reino, pero no le doy los alimentos. Los alimentos se los defino yo. O sea, el concepto es que el cargo es re bonito y sería espectacular en la medida de que este intendente, entre comillas, nuevo, esta autoridad nueva, estuviera empoderada con los recursos. Porque igual va a haber un señor que va a estar concatenado con el presidente de la República, si que usted fuera electo y la presidencia fuera otra, que va a tener otra visión, y entonces la armonía allí, ¿cómo se consigue? Bueno, yo creo que es bien importante disponerse en un sentido cooperativo, ¿no? Primero, las autoridades públicas, me parece a mí, no están llamadas a vivir en el incordio permanente, ¿no? Ni hacer del incordio algo así como una ventaja electoral, o tratar de ser más popular por la vía del incordio, pero sin dar finalmente la respuesta de eficiencia, de eficacia, de gobernanza que finalmente, creo yo, no tienen las autoridades en virtud de lo que la propia ley orgánica, ¿no?, de la administración establece, la ley de bases de la administración, que es un principio de coordinación. Y creo yo que el gobernador regional o las gobernadoras regionales en su caso van a tener la posibilidad de contribuir a una nueva gobernanza en la región, porque tiene también algunas atribuciones que parecen inocentes o inofensivas, pero no lo son. Ordenamiento territorial. Esa es una herramienta muy importante a la hora de, por ejemplo, ¿no?, contribuir a que tengamos unos planos, unas zonas metropolitanas que puedan contribuir a que tengamos una mejor calidad de vida, a que tengamos un mejor sistema de transporte público, de conurbación en las regiones metropolitanas o en otras regiones metropolitanas, según, digamos, lo que no estoy hablando solo de Valparaíso, y puede contribuir, por ejemplo, a velar por el cumplimiento de las normas de probidad. La legislación, el ordenamiento jurídico provee de un conjunto de instrumentos normativos, procedimentales. El diseño del presupuesto regional, de inversión regional, la posibilidad de contribuir a que haya más convenios de cooperación, de programación, de fijar prioridades, de hacerlo abiertamente, ¿no?, abiertamente, de cara a la comunidad. Yo creo que esa gestión política puede mejorar mucho las respuestas de la política pública. Ok, nos deben quedar 3, 4 minutos. Yo creo que en la campaña le van a preguntar y yo se lo pregunto al tiro. Su gestión como rector, a las críticas que han habido, algunas cosas relacionadas con el funcionamiento de la universidad, el tema de salud, esto que apareció con el COVID y
los contratos que tiene la Universidad de Valparaíso con el ministerio, en fin. ¿Cómo evalúa su gestión? ¿Hay algo en su gestión que le puede empañar su candidatura? De su gestión como ex rector. Yo creo que no, así lo digo tranquilamente. Obviamente una institución en la que, bueno, hay cerca de 3.000 funcionarios entre académicos y personal profesionales de la administración, que desde luego suscribe una serie de contratos y de convenios, ¿no? Pueden haber, obviamente, observaciones. Nosotros estamos permanentemente sometidos a la Contraloría General de la República. No hay actos. La propia Contraloría, la propia universidad tiene una Contraloría interna. En consecuencia, creo yo que si alguien tuviera alguna duda, si alguien tuviera algún antecedente, esa fue siempre la política, ¿no? Por favor, la mayor transparencia. Cualquiera que haga una denuncia o una observación está en su derecho. Y por lo mismo, digamos, la invitación, por si hubiese alguna mala información en el sentido de que refiera a un hecho negativo, yo creo que lo que debe hacer esa persona es concurrir a la Contraloría o a los tribunales, porque de esa manera, creo yo, rendimos cuenta los funcionarios, incluso después de haber concluido los periodos o los ejercicios, digamos, en algún cargo. De modo que yo en eso, Rodrigo, mi invitación, digamos, que si hubiese alguna observación respecto a algún hecho, que enfáticamente digo no, porque al momento, digamos, en que yo dejé ese cargo, nunca recibí ni siquiera una observación de parte de algún ministerio o de la Contraloría por algún incumplimiento o alguna irregularidad. Ok. Usted tiene que disputarle votos, indudablemente que usted tiene grandes ventajas, que el hecho de que usted en el fondo sus orígenes son del otro lado de la región, de los que se sienten separados, de que sienten que son de la región de Aconcagua en un principio, y después ha sido autoridad acá, estudió, en fin, usted tiene la posibilidad de crear a lo mejor unión, alianza en una región que intrínsecamente aún se mantiene separada. Pero usted tiene otro candidato por el sector suyo, un candidato que sacó más votos, un candidato que aglutina a la gente más de izquierda, el Partido Comunista, estudió en Cuba, en la Universidad Agraria, que es más extremo y tiene cosas que tienen que ver con que a alguna gente le agrada mucho, como los temas del agua. ¿Cómo ve la competencia con él? Bueno, a mí me parece muy bien que, a propósito de una decisión tan relevante como quién tendrá a su cargo la conducción del gobierno regional, haya candidaturas distintas, claramente distintas. Yo creo que es bueno eso, digamos, que la ciudadanía tenga la posibilidad de optar, ¿no?, entre perfiles distintos. Yo concurro, desde luego, sin ninguna reserva, en el sentido de que soy una persona de la centro-izquierda, coherentemente he estado siempre por la transformación democrática, por vías institucionales, ojalá sobre la base de una democracia deliberativa, de una democracia respetuosa del pluralismo, respetuosa de la diversidad, no descalificando, no creyendo que los que piensan distinto a mí conspiran contra mí, no pensando que los que no piensan como yo son personas a las que debo anular. Yo creo que son temas muy sensibles los que están en juego. Esta es una región que tiene brechas insoportables para la vida, digamos, de las personas. En el agua, pero también en la vivienda, en materia de contaminación, de transporte, de desigualdad, finalmente, de centralismo dentro de la propia región. Y entonces necesitamos, creo yo, estar abiertos, obviamente, a que hayan propuestas distintas y a que la ciudadanía pueda, viendo los perfiles, ¿no?, de los candidatos, de sus ideas, de sus trayectorias. Yo creo que eso también es bien importante, porque a veces el pasado, me parece a mí, habla mejor de uno, porque ese pasado no se puede modificar. Y yo obviamente creo que tengo en la región un pasado a la vista, y sobre la base de ese pasado y de la integridad y la consecuencia con que he actuado, obviamente espero, digamos, tener un apoyo mayoritario en la elección del 11 de abril. Ahora, pero la centro derecha
tiene un candidato que es Millones, que ha estado durante un largo tiempo unido a la política, a la UDI, trabajó con Bartolucci, trabajó con Arancibia y ha sido consejero regional ya desde los años 90. Entonces, la relación de conocimiento aparentemente sería quizá la parte más dura. ¿Qué opina si él al final fuera el conductor y tuviera que pelear los votos? ¿Qué lo diferencia usted de él? Bueno, yo creo que tenemos trayectorias distintas. Yo marché por la gratuidad con los estudiantes, ¿no? Yo marché por la defensa de las universidades públicas. Yo interpuse un recurso, tengo que decirlo, ¿no?, contra el uso indiscriminado de balines que estaban dejando sin ojos a muchos jóvenes que protestaban, a mi juicio, razonablemente, en muchos casos, y porque no hay que confundir el desorden ni el saqueo con la legítima protesta que toda sociedad democrática debe, a mi juicio, amparar. Y claro, tengo una diferencia porque estuve contra la dictadura, también fui un activo opositor a la dictadura, siendo estudiante de la Escuela de Derecho y luego siendo abogado también. Y claro, estoy muy lejos de las posiciones que pueda tener en materias políticas e ideológicas Manuel Millones, siendo una persona a la que sin duda le tengo también un gran respeto personal, porque las diferencias ideológicas nunca pueden traspasar finalmente, ¿no?, el plano de la consideración y del respeto de la dignidad de cada una y de cada uno. En eso yo quiero ser también muy enfático. Ok, al finalizar, ¿quién es su candidato para la Asamblea Constituyente? ¿Quién es su candidato? Me imagino yo que es uno, pero quiero saberlo usted, a lo mejor estoy equivocado. Hay uno con el que tengo una afinidad y una relación intelectual y afectiva, ¿no?, de mucho tiempo. Agustín Esquella es un candidato que a mi juicio va a ser un gran aporte y si yo tuviera que, obviamente, optar entre los varios que hay, yo creo que todos van a entender. Fue mi profesor de introducción al derecho, con él me inicié, ¿no? Cuando terminé la escuela, me dijo, no te pierdas, ven a verme. Fui asistente de investigación. El primer cargo que tuve fue como asistente de investigación con Agustín Esquella. Y luego él fue rector de la universidad, y yo fui ayudante, incluso le sucedí en uno de los cursos, en el curso de introducción al derecho. Tenemos un vínculo entonces entrañable y lo digo así, digamos, claro, y creo que será un aporte valioso, significativo. Yo celebro que él haya tomado también esta decisión porque, de nuevo, la política es muy relevante, es una actividad muy seria y todos tenemos que cooperar, no para desprestigiar la política, sino por lo contrario, creo yo, para legitimarla y para corregir también aquello que es necesario, y yo creo que hay cosas necesarias de corregir, y yo creo que Agustín también está en esa misma disposición. Muchas gracias, don Aldo Valle. Para mí fue un gusto conversar con usted. Le agradezco que haya develado parte de su privacidad, de su intimidad, y creo de que esta elección de gobernador regional al menos puede esperar de que la gente tiene varias alternativas de buena calidad en las que puede elegir, y usted es, sin duda alguna, una persona que está haciendo el mayor esfuerzo para hacerlo. Un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Yo no soy un candidato de la élite, como se me ha dicho por ahí, digamos. Ok, así es. Bueno, y usted lo ve así, sencillo, simple. Él ya ha llegado a hacer lo que es y lo que logró con una mamá que se levantaba a las 5 de la mañana para levantar las barreras ferroviarias en Montenegro, en La Cruz, en Quillota, con un papá que trabajaba de obrero, de campesino, y ha logrado ser lo que es hoy candidato a gobernador regional. Que estén ustedes muy bien.